Buenas tardes, vamos aquí a responder las preguntas sobre psicología y psicoanálisis. Entonces la primera pregunta dice, ¿por qué responder a la pregunta por el estatuto científico de la psicología? ¿Es una necesidad de la época moderna? Bueno, claro, este tema de psicología y psicoanálisis es importante para la parte moderna, porque yo veo que la psicología y la ciencia van unidas, ¿cierto? Porque nos ayuda a construir cosas importantes a nivel de la ciencia científica, y con estos procesos investigativos, pues nos ayuda a tener respuestas sobre la verdad, ¿cierto? Además de eso, pues hay una relación entre el comportamiento del ser humano, ¿sí? Cómo es la investigación, qué se quiera a dar a conocer, qué es lo esencial, y pues ahí nos da a entender qué verdaderamente es lo que se requiere en el ser humano. En la psicología, en la época moderna, además de una necesidad, es una exigencia, ¿cierto? Porque nos ayuda a tener en cuenta y a relacionar preguntas importantes como qué es la existencia, qué es la ciencia, a dónde vamos, cuál es la verdad, a dónde queremos llegar. Y todo lo que hacemos tiene un porqué y una respuesta. Entonces es muy importante, y considero que la psicología es importante para la necesidad de la época moderna. Bueno, en el segundo punto nos dice, dentro de las ciencias humanas, ¿qué es lo particular, lo propio de la psicología? Más aún, ¿cuál es su objeto de estudio? Bueno, yo creo que la psicología está caracterizada y categorizada dentro de las ciencias humanas sobre el estudio del ser humano, ¿cierto? Nos ayuda a construir saberes, cosas científicas, investigativas, ¿cierto? Y pues nos ayuda a relacionar el porqué de las cosas. También podemos mirar que la psicología, como estudia el comportamiento humano, es importante porque ayuda a crear metodologías, o mejor, llegar a un estudio de un método científico, ¿cierto? Para preguntarnos el porqué de las cosas. Y así construir que todo lo que existe en la vida tiene un saber científico, un proceso investigativo, ¿cierto? Porque pues esta psicología, la psicología va de la mano, como hemos dicho, de la verdad, lo científico, lo explorativo y el porqué de las cosas. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué lugar ocupa el psicoanálisis en este proyecto? Bueno, el psicoanálisis es una ciencia que desarrolla experimentos, ¿cierto? En los cuales se encarga de dar factores o puntos de vistas cualitativos, donde pues se utilizan métodos científicos, ¿cierto? Este psicoanálisis estudia el alma humana, cómo se desarrolla esta alma, ¿cierto? Cómo funciona, cómo actúa el ser, el porqué de él, por qué actúa frente a X o Y medio, ¿cierto? Y por qué una persona decide comportarse de X o Y de manera, según sus tradiciones, según sus culturas, ¿cierto? Entonces el psicoanálisis nos da puntos de vista específicos del porqué de los comportamientos. El cuarto punto nos dice, ¿qué es lo que permite que un saber pueda ser considerado o no como científico? Bueno, lo importante que sea considerado o no científico, es que para todo conocimiento, para toda investigación, siempre va a haber una pregunta, siempre va a haber hipótesis, y siempre se quiere llegar a una respuesta del porqué de las cosas, ¿cierto? El saber pues es algo que uno adquiere, ¿cierto? Día a día, algo que comprende y explica por qué funciona en la realidad de hoy en día, ¿cierto? Y la ciencia pues es algo que se requiere para investigar, se requiere para analizar y se requiere para concluir. Entonces los dos van unidos, van de la mano,
¿cierto? Pero el saber es importante porque es una base fundamental para poder llegar a la ciencia, ¿cierto? Y de ahí pues se desarrolla el saber para poder uno basarse en un proyecto, en un desarrollo científico, el cual podríamos determinar la verdad del porqué, del problema, de la hipótesis y llegar a encontrar resultados óptimos. Por eso es que pues hoy en día todos los inventos, todo lo que hemos visto de la ciencia, la tecnología, pues se debe gracias a los saberes y eso va de la mano a toda una parte científica que nos da una respuesta verdadera de lo que queremos. Bueno, la quinta pregunta nos dice cómo la ciencia da cabida a lo particular a la singularidad. Bueno, la ciencia es una arma muy importante para analizar todo lo que nos rodea, en todo lo que vivimos, ¿cierto? Ya que a partir de la ciencia pues podemos desarrollar diferentes puntos de vista y gracias a las creaciones de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas ideas, pues nosotros vemos que nuestro mundo cada día avanza más gracias al conocimiento del análisis y al desarrollo de la ciencia. La ciencia nos ayuda porque nos da a conocer cosas de lo particular a lo general, ¿cierto? Y nos ayuda a la ciencia a analizar qué es lo que queremos. Gracias a ello, pues estamos viviendo en un siglo XXI donde todo es a nivel digital, tecnológico y cualquier cosa que no haya, que no exista, pues se inventa y el hombre está encargado de eso, ¿sí? De buscar esos puntos de vista donde la ciencia puede ocupar lugares importantes. Entonces aquí la ciencia va de la mano con el análisis y es considerado parte fundamental de los puntos de vista en los hombres acerca sobre la ética, la verdad y el desarrollo de muchos problemas que conllevan a una verdad absoluta. El sexto punto nos dice, ¿qué considera usted que significa afirmar que el estatuto del psicoanálisis no es científico sino ético? Ese es el sexto punto. Bueno, la ética es muy importante para el desarrollo de una cultura, de una población, de un universo académico, ¿cierto? Y pues esta ética ha venido cambiando durante mucho tiempo, ha exigido muchos cambios, pero definitivamente se requiere de la ciencia para la ética. Si nosotros desarrollamos un proyecto evaluativo, debe tener una ética, un control, y muchas veces se requiere de la ciencia, la verdad, para poder llegar a un punto real. La ética define y garantiza sus actos, ¿cierto? Como algo que debe ser claro, conciso, y que debe desarrollar un fundamento específico. Es importante que el psicoanálisis, la ciencia y la ética lleven una trazabilidad, ¿cierto? Un camino para que se pueda investigar cómo es, para que se pueda explorar muchos términos desconocidos y que podamos llegar a un conocimiento específico y que toda esa trazabilidad del conocimiento, del proyecto, tenga un camino ético, moral y que nos ayude a que las cosas cada día sean mejores. Entonces seguimos con la pregunta número 7, que dice: ¿qué diferencia establece el autor del artículo entre una moral y una ética? Bueno, la ética, pues como todos sabemos, es parte de una disciplina o de la ciencia filosófica, ¿cierto? Donde podemos ver que estudiamos qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es la relación entre las personas, de la moral, la ética, cómo funcionan sus culturas, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Entonces estudia ese comportamiento humano a nivel de lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y también pues estas dos van relacionadas entre la ética y la moral porque
más que todo la moral en cuanto al estudio del comportamiento humano, de sus culturas, ayuda a analizar en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Eh, la ética y la moral, yo digo que van de la mano, pero son contextos muy diferentes, son conceptos muy diferentes. Porque lo moral es la conducta básica que tiene la persona, ¿cierto? Lo que él decide hacer que es correcto o que no, o que es no correcto, ¿cierto? Y la ética son las directrices, los lineamientos, todo lo que nos han dictaminado desde un principio, donde hay unas leyes, unos deberes, unos derechos que se deben ser aceptados y que deben ser efectivamente correctos, ¿cierto? Si yo quisiera hablar un poco sobre definiciones específicas, la ética es una característica fundamental para el razonamiento de muchos conceptos, de los cuales deben contener ideas claras y un principio de la verdad, ¿cierto? Y la moral, pues son condiciones en las que las personas deciden realmente qué está bien, qué está mal, y eso es lo que nosotros debemos evaluar dentro de nuestras carreras cuando salgamos profesionales y decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida y cuál va a ser la ayuda que le vamos a presentar a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y sobre lo que no debemos hacer, y más si vamos a hacer daño a un tercero. Entonces esto es importante, la relación entre lo ético y lo moral. Y la última pregunta dice, ¿qué tan cerca está la ciencia de lo moral? Bueno, la ciencia de lo moral es importante porque yo veo que ahorita el ser humano ha desarrollado tantas cosas, pero muchas cosas de las que desarrolla a partir de la ciencia, de los principios, de lo científico, de todos esos proyectos que desarrollan, lo hacen no con algo moral, con algo de hacer bien, de ayudar, sino más bien de lucrarse económicamente, ¿cierto? Todos queremos a diario salir adelante y buscar nuevas tecnologías, nuevas formas para crecer, pero a veces veo que el hombre está fundamentando todo lo tecnológico que tenemos, todos los desarrollos científicos que tenemos ahora, para lucrarse, no para el bien común, para una comunidad, para un pueblo, para una región, sino lo que está haciendo es crear riquezas. Entonces, yo pienso que la ciencia va de la mano de lo moral, pero el hombre ha tratado de crear una ética diferente, una ética propia, no una ética de valores, una ética que ya se había creado, sino crea su propia ética y no le importa si hace daño o no hace daño. La ciencia siempre busca lo investigativo, lo científico, lo matemático, ¿cierto? Crear cosas que verdaderamente funcionen, ¿cierto? Y van basadas en principios científicos como el método científico, pero muchas veces esta ciencia rompe la moral porque a su alrededor solo busca beneficio propio, no beneficio mutuo, y no le importa a veces pasar por encima de las personas a nivel del engaño. Entonces, la ciencia, gracias a Dios y gracias a todos los avances científicos, ha evolucionado de una manera muy impresionante, pero trata en este momento y a esta altura de la vida de borrar lo que es la ética y la moral, porque ya no quieren ir de la mano, sino quieren ir de un bien propio o mutuo. Hablamos de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de los políticos, de los gobernantes que solo quieren crear medios propios, beneficios mutuos, y lo que menos piensan es en el bienestar, en hacer las cosas bien, y en favorecer a un pueblo, en este caso como nuestro país. Entonces, pues esto es lo que pudimos debatir sobre la psicología y el psicoanálisis. Entonces, por el momento no es más. Muchas gracias por su apreciación y muy buenas tardes.